Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil con Néstor Salguera y César Vargas. La misión de Dios, mi misión. Lección número 12 para el sábado 23 de diciembre de 2023. Esther y Mardoqueo. Buenos días amigos y hermanos, bienvenidos a Escuela Sabática Fácil. Gracias a Dios, ¿verdad?, por este nuevo episodio. Les saluda su amigo y hermano Néstor Salguera y nos acompaña nuestro hermano César Vargas. César, ¿cómo está? Así es. Te bendiga. Sí, gracias a Dios, hermano Néstor. Gracias por la providencia, ¿verdad?, que nos ha dado Dios al permitirnos estudiar una vez más la lección ya número 12 de este trimestre. Solo nos queda una lección más. Agradecido también con ustedes que nos están acompañando, ¿verdad? Y animarles para que continúen con nosotros y puedan interactuar también en el estudio de la lección. Así es. Y es importante que ustedes no dejen de estudiar su folleto de Escuela Sabática. Este folleto estuvo muy bueno, César, ¿verdad? La misión de Dios, mi misión. Y bueno, solo nos quedaría la última lección para el 30 de diciembre. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, hemos aprendido mucho. Hemos aprendido acerca de las necesidades, ¿verdad?, César, de nuestro prójimo, de nuestros semejantes, y cómo nosotros podemos acudir, cómo podemos ayudar, cómo podemos de alguna manera nosotros, ya sea espiritualmente, económicamente, poder aportar algo, ¿verdad?, para esas personas. Así, en este trimestre básicamente hemos aprendido las herramientas, ¿no?, y la manera en que podemos llevar la misión, cumplir con nuestra misión en esta tierra. Hemos visto lo que hizo Dios por nosotros, ¿verdad?, y lo que nosotros también podemos hacer. Así es. Y para la salvación de las almas, ¿verdad? Sí, y es muy importante recalcar porque de la lección número 1, no sé si ustedes se acuerdan que se llamaba Misión de Dios en favor de nosotros, primera parte, hasta la lección 11, que es la misión de Dios para los no alcanzados, segunda parte. Desde ahí, desde la 1 a la 11, vemos que Dios nos ha mostrado la forma, la manera en que Él quiere que nosotros podamos comprender el Evangelio, cómo nosotros podemos vivir el Evangelio, porque el Evangelio no solo es una rutina o solo venir a los cultos, cada día de culto, Una forma de vida. Es correcto, un estilo de vida. Estilo de vida, sí. Y en la lección de hoy, que veremos hoy, esta semana, y la lección, ¿verdad?, el próximo sábado, ya el Señor nos quiere dar a conocer cómo será el fin o cuáles son los resultados de esta misión, ¿verdad? Y también siempre dándonos a nosotros a conocer por las situaciones que probablemente podamos pasar nosotros, ¿verdad? De hecho, vamos a pasar por situaciones muy difíciles, ¿verdad? Si es que llegamos. Si es que llegamos. Así es. Así que saludos, hermanos, a todos. Un abrazo desde aquí a donde estén ustedes. Estamos nosotros ahora en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Camino a Cristo, en Chinandega, en el país de Nicaragua. Así es, queremos saludar a nuestros niños, ¿verdad? Que esta semana están teniendo la escuela bíblica de vacaciones, y por eso ven ustedes esos hay algunos arreglos. Aquí tengo una lupa, ¿ven? Ahí tengo una lupa que se llama Lecciones Gigantes. Así es, y a cada hermano que ha estado apoyando esta semana, ¿verdad?, que es especialmente dedicada a nuestros niños que están aprendiendo, y nosotros también estamos aprendiendo de ese mundo en miniatura. Muy lindo, por cierto, los cantos, y quiero compartirlos con ustedes. Ahí los voy a subir al canal para que también ustedes puedan escucharlos y se los pueden aprender mucho mejor, porque está muy bonito, ¿verdad? Así es. Así que entramos a la lección. Así es. Número 12. César, ¿puedes orar? Ok, vamos a orar, hermanos, oremos. Señor, te damos gracias nuevamente por la oportunidad de repasar la lección número 12. Como todo, oh Dios, ha sido de mucho beneficio para nosotros, y oramos para que en tu misericordia también lo podamos llevar a la práctica. Acompáñanos, Señor, y que seas tú quien nos dirija en cada uno de los días que hemos de repasar a través de la lección. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la lección número 12 para el 23 de diciembre del 2023. Dice Esther y Mardoqueo. César, cuando miré este título,
se me vino muchas cosas a la mente, pero durante el estudio que hemos hecho, me doy cuenta de que la historia de Esther y Mardoqueo es una historia muy bella, muy linda, porque trae, aparte de las grandes enseñanzas y lecciones, vemos cómo estos dos personajes perseveraron en serle fiel al Señor. Es importante eso, ¿verdad? Y el libro de Esther, a grandes rasgos, digamos, nos muestra lo que el pueblo de Dios ha de pasar también al final de los tiempos. Es correcto. Y la manera prodigiosa en que Dios liberó al pueblo judío en aquel entonces, y también es la promesa para nosotros que lo hará en este fin del tiempo. Sí, César, y el libro de Esther, según no iba a ser aceptado en el canon bíblico porque no se habla o no se menciona a Dios, digamos, ¿verdad? En todo el libro no se menciona a Dios. No existe la palabra no existe, Dios. ¿verdad? Sin embargo, fue aceptado según los que saben de estas cosas, los eruditos, porque aunque no aparece Dios directamente, sí se puede ver la manera en que Dios liberó a su pueblo y estuvo al tanto, ¿verdad?, de cada aspecto de que vivieron ellos, y lo vamos a ver ahora en el repasar esta lección. Así es. Así que vamos a leer la introducción del día sábado, día sábado 16 de diciembre. Dice el texto para memorizar, Isaías 49:6. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Amén. Qué interesante lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Dice que Él quiere que nosotros seamos luz para los gentiles, es decir, para las personas que no lo conocen. Y dice que Él va a llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Se me vino a la mente, César, Mateo 24:14. Dice, y este evangelio será predicado por testimonios a todas las naciones y entonces vendrá el fin, ¿verdad? Cuando dice, llevarás mi salvación a los confines de la tierra, es decir, hasta que todo el mundo conozca que hay un Dios, entonces Dios inmediatamente, ¿verdad?, aparece Jesús. Qué lindo. Así es. Bueno, dice aquí en la introducción del sábado, uno de los relatos más inspiradores de la Biblia es un relato de ministerio transcultural, el libro de Esther. Esther y su pariente Mardoqueo eran judíos, pero vivían en la capital del imperio persa, en Susa. En Susa, que era la capital. Algunos judíos ya habían regresado, ¿verdad?, a la reconstrucción del templo, según Esdras y Nehemías, pero por alguna razón ellos se quedaron ahí, ¿verdad? Y entonces, por una serie de providencias, Esther se convierte en reina, y bueno, esa función Esther, aunque no le parecía, pues lo pudo desempeñar un papel importante para la historia bíblica. Esta historia muestra cómo el pueblo de Dios, incluso en entornos extranjeros, puede dar testimonio de la verdad. Y eso lo vimos, ¿verdad?, a través de varios personajes, como la niña que le dio a Naamán, era la esposa de Naamán, que podía encontrar salud allá en Israel. Y en diferentes personajes que hemos estudiado, como la mujer sirofenicia que veíamos la semana pasada, el centurión, personas que son de diferentes culturas, diferentes creencias, pero que también son sinceras y que al final pues aceptaron al Señor y fueron salvos. Sí, fíjate que me llama mucho la atención el versículo que aparece aquí, César. Dice, y el rey amó, hablando del rey Asuero, y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres y halló más gracia y más favor ante él que todas las doncellas, y puso la corona real en su cabeza y la declaró reina en lugar de Vasti. ¿Sabes? Me llama la atención, César, porque Esther significa estrella. Yo digo estrella, ¿por qué? Pero recordemos que cada personaje bíblico tiene un propósito, y es que cuando nosotros andamos en la vida cristiana tenemos que imitar a Jesús. Solo me acordé que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana, ¿verdad? Y entonces ahora Esther aparece en este libro, el libro de Esther, y en una misión muy importante, ¿verdad? Antes de que pasemos al día domingo,
quiero compartir esta cita que aparece en el libro Profetas y Reyes. Dice de la siguiente manera: gracias al favor con que los miraba Ciro, casi 50.000 de los hijos del cautiverio se habían valido del decreto que les permitía regresar. Sin embargo, representaban tan solo un residuo en comparación con los centenares de miles que estaban dispersos en las provincias de Medo-Persia. La gran mayoría de los israelitas habían preferido quedar en la tierra de su destierro antes que arrostrar las penurias del regreso y del restablecimiento de sus ciudades y casas desoladas. Es lo que tú decías, por alguna razón Esther y Mardoqueo se quedaron ahí, no solo ellos, se quedaron varios en provincias, ¿verdad? Pero recuerda que el cautiverio de Babilonia duró 70 años según la profecía, y hay gente que nació y vivió toda su vida ahí en Babilonia. Y pudo haber adoptado adoptaron la cultura, adoptaron ¿cómo le llaman? La lengua y todo eso asunto. De manera que ahora ese lugar era su tierra. Sí. Y entonces para ellos no tenía sentido volver allá cuando tenían una vida hecha en ese lugar. Sí. Pero mira qué interesante, este mismo comentario que estabas leyendo dice: los cristianos son joyas de Cristo, existen para resplandecer brillantemente por Él, prodigando la luz de su belleza. Pero eso es su esplendor depende del pulimiento que reciban. Tú sabes que para pulir algo necesitas someterla a algún procedimiento, ¿no? Sí, porque por lo menos, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, cuando hablamos del crisol, ¿te acuerdas? ¿Qué es el crisol? Dice que el crisol es aquello que, como fuego, un instrumento para pulir para el metal. pulir el oro y que no salga ni una materia extraña, ¿verdad? Dice el día domingo, César, día domingo, cautivos en una cultura extranjera. Es lo que estamos hablando, ¿no? Antes de ser deportado, el pueblo judío vivía en su propio país, donde los principios de su fe también estaban consagrados en la ley nacional. O sea, en Israel era fácil ser cristiano, porque Dios era quien dirigía la nación, era un pueblo teocrático. Y entonces, digamos que para guardar, por lo menos nosotros en esta tierra, para ser guardadores del sábado tenemos muchas restricciones, ¿no? Así. Por lo menos uno en este país no puede trabajar por lo general en instituciones privadas, porque la mayoría trabaja hasta sábado. No te da ni el sábado. No, y me gusta lo que dice aquí: ninguno de nosotros, dice, vive en un país adventista, donde los principios de nuestra fe sean en alguna medida la ley del país. Pero antes de ser deportado, el pueblo judío vivía en su propio país, donde los principios de su fe también estaban consagrados en la ley nacional. Por un lado, dice el autor del folleto, piensa en lo fácil que debió haber sido ser fiel a Dios. Después de todo, cuánto más fácil sería guardar el sábado si su observancia estuviera consagrada en los códigos legales de la nación. Lo que está diciendo es que el pueblo de Israel, como tú decías, César, no tenía un problema de guardar el sábado, porque el sábado ya estaba dado a ellos en la ley nacional, o sea, ellos podían guardarlo normalmente. Es que era una ley, o sea, todo el mundo ya viernes por la tarde cesaba sus actividades para prepararse para el sábado. Ahora, ellos son trasladados a la tierra de Babilonia, donde es totalmente lo contrario. Ahora, ser cristiano es algo difícil, porque la cultura es totalmente distinta. Pero bueno, lo interesante de acá es que el Dios que estaba allá contigo en la paz también está en los problemas. Y entonces lo que aprendimos ahora que tenemos paz nos ayuda a sobrellevar cuando estamos en dificultad. Por eso Jesús dice: velad y orad, ¿no? Para que no entréis en tentación, a fin de que podamos llegar hasta el fin de los tiempos. Y miren qué interesante es, porque dice César aquí, en la parte céntrica, dice: la historia sagrada nos ha mostrado que cualesquiera que sean los decretos terrenales, aunque sean favorables a la fe, la fidelidad debe, ¿de dónde? De provenir del corazón, desde adentro. De lo contrario, el pecado, la apostasía y la ruina seguramente vendrán como resultado.
Y me gusta esto que comenta aquí porque César, acuérdate que nosotros tenemos que aprender a obedecer por amor y no por temor, ¿verdad? Por eso es que dice que la obediencia tiene que venir desde adentro. Es decir, tu principio es obedecer, es un principio. Ahora mira, si no sos fiel ahorita que estás en paz, si no sos fiel ahorita que tenés todas las comunidades, difícilmente lo vas a hacer cuando venga venga una crisis. Por eso el Isaías, ahí ustedes lo ven en el capítulo, dice acá el capítulo 29:13, dice el Señor, este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombre. O sea, aunque era fácil o las condiciones le permitían al pueblo adorar al Señor, habían personas que tampoco les interesaba. Sí, me gusta porque, miren, dice la partecita de aquí abajo que tú leíste después del texto. Sí. En cambio, para quienes están decididos a ser fieles, ni siquiera el entorno más desfavorable puede apartarnos de la obediencia. Y me gusta porque aquí menciona el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel, César, aparecen 3 episodios donde estos muchachos, hablando de Daniel y sus 3 amigos, tenían que ser fieles, incluso aún exponiendo su vida. Incluso hasta el mismo Daniel estuvo en ese relato, ¿verdad? En esa situación. ¿Cuál fue la primera? Bueno, la primera dice en el libro de Daniel 1, versículo 1 al 13, al 12. Recuerden que Daniel llegó y lo primero que le ofrecieron que fue comida. Y él propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la comida del rey ni con el vino. Ahora, ¿de dónde traía él eso? De su tierra, de lo su había tierra, aprendido allá con su padre. ¿Y de dónde nació la obediencia? Ahí también. De su corazón, ¿verdad? Claro, esto fue producto también de la instrucción paterna o materna que pudo tener Daniel y que le ayudó, ¿verdad?, en los momentos difíciles. Sí, porque es que tenemos que nosotros entender ahora de que todo, como tú decías, puede ser que estemos en paz, pero va a haber un momento donde tendremos que ser probados, ¿verdad? Y no puedes prepararte el mero día de la crisis, claro, ¿verdad? Tienes que venir ahorita, ya desde hoy, comenzar a prepararte, ¿verdad? Y pues nosotros tal vez no seremos deportados a otro país, pero hay situaciones que nos prueban la fe, y si no lo hacemos, si no somos fieles ahora que tenemos todas las condiciones, ¿cómo lo vamos a hacer? La misma Biblia dice, si no pudiste con los de a pie, ¿cómo vas a pelear con los de a caballo? Sí, difícil. No se puede. Entonces, y también dice el libro de Proverbios que el caballo se alista para el día de la batalla, no en el día de la batalla. Dice, también César, aparece Daniel capítulo 3, versículo 1 al 12, cuando los 3 jóvenes estaban frente a la estatua, ¿te acuerdas? Así es, claro. Y ahí tenían que mostrar también ellos su fidelidad a Dios, su adoración inclusive a Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Permanecieron fieles, ¿sabes? Ellos pudieron haber dicho, bueno, aquí quién nos va a ver, porque era una comunidad tan grande. Sin embargo, ellos sabían que su compromiso era con el Dios del cielo. Amén. Y que Él los estaba viendo entre esa gran multitud de gente. La Biblia dice que, aunque somos millones de personas, y lo veíamos en la lección pasada, Sí. Dios nos mira a cada uno como si fuéramos el único. Así es. Entonces, el compromiso de ellos era tan grande que ellos sabían que estaban ante Dios del cielo. Aunque tal vez los vecinos o los amigos que también se arrodillaron pudieron haberlos disculpado, sin embargo ellos entendieron que la fidelidad era un asunto personal. Amén. Y acordémonos que la integridad es muy importante, porque ser íntegro es hacer lo bueno o hacer lo correcto cuando solamente te ve Dios, ¿verdad? Porque lo que tú decías, bueno, aquí quién me conoce, aquí no me conoce nadie, y tú puedes hacer, ¿verdad?, lo incorrecto. Pero también aparece el capítulo 6, versículo 1 al 9, hablando de Daniel, cuando se propuso aquel decreto, ¿te acuerdas? De que nadie debía adorar a ningún Dios que no fuera el Dios de Babilonia. ¿Y qué hizo Daniel? ¿Se escondió? No, más bien oró más fervientemente Daniel, ¿verdad? Claro, y es que en momentos de crisis cuando más oramos. Ajá. Ahora, Daniel no es que estaba exponiéndose cuando él abrió la ventana. De hecho, él no sabía lo que estaban tramando porque fue una conspiración contra él. Bueno, pero ya cuando se dio la ley ya él estaba sabiendo, Sí, y de él hecho que continuó sí. orando, ¿verdad? De la manera normal que tenía, tal vez un poco más, ¿verdad? Dada la situación.
Pero eso no le perjudicó en nada a Daniel, más bien creo que lo fortaleció. Así que para eso son las pruebas, ¿verdad? Dios quiere refinarnos, hacernos mejor cada día, pero lógicamente necesitamos una preparación previa. Así. Mira lo que dice aquí el comentario al final. Dice, sin importar quiénes seamos o de dónde vivamos, estamos inmersos en un entorno que hasta cierto punto, ya sea por las propias leyes o por la cultura o por ambas cosas, puede suponer un gran desafío para nuestra fe y nuestro testimonio. Estos relatos que acabamos de mencionar acerca de nuestros amigos, aunque siempre tienen un final feliz, revelan que aún en circunstancias difíciles la gente puede permanecer fiel a Dios. Y por más que ninguno de estos relatos hubiera acabado bien, no cabe duda de que estos hombres hicieron lo correcto. A veces tú puedes pensar que estás haciendo lo correcto y te puede ir mal. Uno puede pensar, pero ¿cómo me puede pasar esto a mí si yo hice lo correcto? No, lo que pasa es que Dios quiere también moldear nuestro carácter de alguna manera para que podamos seguir siéndole fiel a Dios. Porque serle fiel a Dios vale la pena. Así es. Ok, vamos a pasar el día lunes ante un tribunal extranjero. Después de la caída de Babilonia y el ascenso de Medo-Persia, muchos de los judíos regresaron a sus tierras ancestrales. Es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Sí. Pero algunos se quedaron, ya digo, por diferentes situaciones. En el capítulo 1, la reina Vasti cae en desgracia ante el rey, lo que lleva a buscar otra reina, ¿verdad? Y entonces aparecen en escenario por primera vez Esther y su primo Mardoqueo. Y nos manda a leer pues, el libro de Esther, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Dice que nos enseñan estos versículos acerca de la situación de Mardoqueo y de Esther. Bueno, si nosotros leemos ese capítulo, nos vamos a dar cuenta, o más bien nos muestra la condición, ¿verdad?, en la que aparece Esther. Vamos a leerlo de manera rápida. Dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey a sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias del reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, el eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos. Y a la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Ahora, fíjate, César, me llama mucho la introducción porque el reino, por decir así, está pasando por una situación donde el que reina, que es en este caso Asuero, no tiene, digamos, una compañera, porque Vasti se había negado, ¿verdad?, a participar de una fiesta que habían hecho los principales y quería que Vasti bailara, pero Vasti tenía sus principios bien firmes y dijo, yo no voy, ¿verdad? Eso es lo que quería el rey, que ella le bailara a sus amigos, a sus invitados. Entonces, como ella no quiso, entonces se había hecho una sentencia contra Vasti de que ella no iba a ser la reina y que se iba a buscar a otra reina. Entonces se regaron las cartas. Pero lo interesante, César, es que ahora Esther tiene la edad adecuada, tiene la belleza, tiene, ¿cómo te digo?, las características, digamos, para poder ser reina del imperio medo-persa, ¿verdad? Es algo... Ahora, fíjate que algo interesante, ella entró a este concurso. Ajá, un concurso de belleza. Parecido a mi universo, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, algo interesante sucede porque en el versículo 10 y en el versículo 20, Mardoqueo le dice a Esther que no revele su identidad o su origen, ¿verdad? ¿Y por qué haría esto? Bueno, yo creo que César no es bueno, ¿verdad? No es bueno. Y yo siempre lo he dicho, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cuando visitábamos a Pedrito? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando visitábamos a su hermano Pedrito? Sí. No le dijimos que éramos adventistas. Solo llegamos, oramos. ¿Será que uno no puede decirlo? No, pensé que nosotros ni idea teníamos que orábamos con él,
cantábamos, leíamos la Biblia y hasta después, como no sé, como a los 15 días dice, ¿y ustedes de qué iglesia son? ¿Se acuerdan de eso? Y le decimos, cuando le dimos adventista fue como un balde de agua lo que le echaron a él, dice, adventista, no me acuerdo la cara que puso. Sí, mira, Esther, lógicamente, bueno, yo me pongo a pensar, ¿qué habrá pensado el pueblo al saber que Esther era judía y era reina a la vez? O sea, no sé si habría algún problema cultural ahí, ¿verdad? Como una extranjera que había sido esclava, ahora va a ser reina. Pero bueno, por lo menos nosotros con Pedrito, pues ya la providencia nos dirigió porque Pedrito tenía un concepto errado, ¿no? O un mal concepto por una mala experiencia que había tenido con algún personaje de nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestra iglesia. Y entonces él como que no quería nada que ver con nosotros. Sin embargo, pues gracias a Dios pudimos contactarnos con él y bueno, llegar a buen término, ¿verdad? Aún él aceptó el mensaje, se bautizó y ahora descansa en el Señor. Amén. Es importante que nosotros podamos esperar el momento, ¿verdad? El momento adecuado para presentarnos. A veces las personas cuando tú le dices, digamos, tu religión, como que quieren esquivarte o como que quieren zafarse, digamos. Pero cuando tú llegas y te presentas y tú eres un cristiano y tú oras con esa persona y hasta después les muestras realmente quién eres o de dónde vienes o cuál es tu religión, entonces es una sorpresa para ellos a veces, ¿verdad? Sí, que a veces las personas tenemos preconceptos y cuando tú me dices que eres adventista, yo estoy pensando que me vienes a hablar solo de eso y que quiere que también yo sea adventista. Es correcto. Y entonces, bueno, pero hay que evaluar cada situación, ¿verdad? Sí. Mira, lo que dice aquí el comentario bíblico adventista, mediante el episodio que llevó a Esther al trono medo persa, Dios obraba para llevar adelante sus propósitos para su pueblo. Lo que se hizo bajo la influencia de mucho vino resultó para bien de Israel. Amén. Y es que las cosas, dice la Biblia que todo, ¿verdad? Sale para bien según Romanos 8:28, para bien de los que aman al Señor. Mira lo que sigue diciendo aquí el comentario. Los que se mantienen en una actitud de oración podrán hablar en sazón las personas que han sido conducidas a su círculo de influencia, porque Dios les dará sabiduría mediante la cual podrán servir al Señor Jesús. Es importante entonces que nosotros podamos comprender, ¿verdad? A veces tú no vas a comprender el propósito que Dios tiene para nosotros. Por lo menos en el caso de la reina Esther, ¿verdad? La reina Esther no comprendía el propósito por el cual estaba ahí, pero quien se lo dice es Mardoqueo, pero no nos adelantemos, quiero decir, más adelante lo vamos a ver. César dice aquí, aunque el texto no dice exactamente por qué no es difícil, aunque el texto no dice exactamente por qué fue que ellos habían negado, no habían dicho que eran judíos, no es difícil adivinarlo. Como extranjeros en una cultura y una religión extraña, que como veremos, podían ser hostiles, fueron prudentes al guardar silencio sobre su familia y su pueblo. Y me gusta la pregunta que te hace aquí. Piensa en qué circunstancias podrías ser prudente y no hablar abiertamente de tu fe. O nunca deberíamos hacer eso. Deberíamos de pensar, como tú decías, a veces cuando uno dice soy adventista, la gente piensa, este me va a hablar del sábado, este me va a hablar de la ley, este me va a hablar de esto, este me va a hablar de... Y peor si ha conocido a otras personas y ha tenido mala experiencia, como el caso. Correcto. Es importante que nosotros, de hecho el Señor va a darnos la oportunidad de presentarnos, ¿verdad? Dice el día martes 19 de diciembre, el testimonio fiel de Mardoqueo. Y aquí me gusta porque aquí vamos a entrar en lo caliente, aquí vamos a entrar en lo que sería el final, acercándose al final de los hijos de Dios, Señor, de los hijos de Dios en este tiempo, César. Porque en este tiempo también nosotros vamos a tener que tener un testimonio fiel a Dios. Si no, vamos a fallar. Bueno, ahí en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 1 al 15. Sucede que un señor llamado Amán, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer ahí, un señor llamado Amán, hijo de Amedata, era agageo,
a este tipo odiaba a los judíos, y por una razón. Él era uno de los principales príncipes, valga la redundancia, del reino, y ante él debía arrodillarse todas las personas cuando él estuviera presente, si él pasaba por la calle era obligatorio arrodillarse ante él y hacerle reverencia. Pero Mardoqueo, dice la Biblia, ni se arrodillaba ni se humillaba. Él era un judío fiel. Mardoqueo no estaba dispuesto a rendir homenaje a un descendiente de Agag, un amalecita. Porque ¿cómo podría un judío fiel arrodillarse ante un amalecita o adorar a alguien que no fuera su señor? Ahora, recordad que estos eran también enemigos del pueblo de Dios. A eso vamos. Amalek era un enemigo antiguo del tiempo de Moisés. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 25:19. Así es. Y yo creo que Amán también tenía esa espina, porque si ustedes leen esa cita de Deuteronomio, aquí la noticia también, en 1 Samuel 15, 8 y 33, cuando los israelitas van y destruyen a los amalecitas, capturan al rey, y después, como Saúl lo lleva vivo al rey, el profeta Samuel lo hizo pedacitos, dice. Y lo cortó en pedazos, ¿verdad? Según la sentencia que se había dado. Y yo pienso que tal vez él traía eso, ¿no? De ese pleito, digamos, nacional. Y bueno, además de que él era súper orgulloso. Pero qué interesante, porque todo el mundo se arrodillaba ante él, y solo porque uno no lo hacía, él se llenó de ira y quiso destruir a todo el pueblo completo. Y es importante cuando nosotros nos mantenemos fieles a Dios. Vean lo que dice aquí. Bueno, antes de que podamos leer la parte que quiero leer, dice que este hombre, Amán, le comenzó a sentir odio a Mardoqueo porque no se le arrodillaba, o sea, no le daba la reverencia o la adoración que él se merecía, porque el rey Asuero lo había puesto, dice, como uno de los grandes principales ahí. Pero Mardoqueo sabía que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces dice aquí, seguramente, dice aquí, a causa de Daniel y sus compañeros y de Mardoqueo, brilló una luz resplandeciente en medio de las tinieblas morales de las cortes reales de Babilonia. Ahora, yo quiero decirte algo, César. ¿Cómo tú puedes mantenerte fiel, ¿verdad? O mantener tu testimonio fiel cuando estás en el mero centro de la apostasía o de lo pagano? Porque ¿a dónde vivía Mardoqueo? La mera capital. En la mera capital del reino. Y él servía también allí en el palacio real, porque él pasaba por ahí, él entraba ahí. O sea, él era parte de ese conglomerado, podemos decir ahí. Y él tenía, digamos, Mardoqueo tenía entrada y salida normal, pues. O sea, era una persona influyente allí. ¿Y cómo puedes tú mantener ese testimonio así? Imagínate. Mira, es difícil cuando está luchando contra todo prácticamente. Ajá. Contra un sistema también. Pero sin embargo es posible, lo demostró Daniel, porque él sirvió creo que a 3 reyes, y también ahora a Mardoqueo acá. Es difícil, se enfrentan muchas cosas porque toda la cultura está envuelta en contra, ¿no?, de lo que tú crees. Sin embargo, con mucha más razón es requerido que tú te mantengas fiel para que puedas alumbrar en medio de esa oscuridad en la que se encuentran. Ahora mira que lo que dice acá, ya Mardoqueo les había declarado que él era judío y por eso no se arrodillaba a los que estaban ahí. Y ellos mismos le dijeron a Amán por qué razón él no se arrodillaba. Y entonces dice acá, como adorador de Dios, que creó los cielos y la tierra, no podía adorar a ningún ser humano pecador. Mardoqueo pudo dar testimonio de su fe, aunque se puso en peligro él mismo, y por desgracia también a los demás. Y quiero que notemos lo que dice ahí. Mira lo que dice: cuando Amán quiso destruir al pueblo judío, la descripción que dio fue, o que presentó al rey, ¿cuál fue? Hay un pueblo o un reino
o cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Esther 3:8. ¿Cuál fue el argumento que usó Amán para que el rey Asuero pudiese dar ese decreto? Que hay un pueblo esparcido, dice la Biblia, entre las provincias que no están obedeciendo tus leyes. César, la persecución contra el remanente de Dios tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. Es decir, que esto es un relato que pasó que fue en el pasado, pero que se va a repetir. ¿Por qué? Porque de igual manera el poder, escuchen esto, Amán es el poder religioso, Asuero es el poder político, pero Amán, para poder atacar a los que son fieles a Dios, necesita esconderse detrás del poder político. Entonces él viene y busca ¿a quién? Al rey. ¿Quién es el que da la orden? El rey. Sí, que él no podía ¿Por consejo de quién? De él, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos eso, porque al final el pueblo de Dios va a ser perseguido por orden de quién? Del poder religioso, que usará al poder político o al poder civil para poder usar la espada. Así es, mira que eso no es nuevo, eso ha sido siempre. Sí. En la Edad Media fue la tónica, ¿no? Uh-huh. Un pueblo que era distinto, que no creía en lo que ellos decían que era la ley, ¿no? En ese tiempo, y se persiguió al pueblo de Dios por 1260 años según la profecía. Así es. Ahora mira lo que dice acá este comentario. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que se promulgó a Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado, un Mardoqueo a la puerta. Pero dice el comentario también en Profetas y Reyes: hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad también a su pueblo. Y ahora, es importante, fíjate que nosotros tenemos que, como tú decías al inicio, César, no podemos prepararnos hasta el día de la crisis. Tenemos que prepararnos ahora, porque el problema es que cuando llegue la crisis y no estamos preparados, vamos a formar parte de la fila que engruesan las tradiciones y los mandamientos de hombres. Dice aquí, mira lo que dice: los que aman a Dios no pueden abrigar odio y envidia. Si amamos a Dios de todo nuestro corazón, debemos amar también a sus hijos. Este amor es el Espíritu de Dios. Es el adorno celestial que da verdadera nobleza y dignidad al alma y asemeja nuestra vida a la del Maestro. ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos llenos del amor de Dios? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, cuando tú te pones en los zapatos de tu hermano, de tu prójimo, aún en momentos de crisis, tú tienes que enseñarle a tus hermanos, a tus amigos, cuáles son, por decir así como el apóstol Pablo decía, vestidos de toda la armadura de Dios, para que cuando vengan los tiempos malos pueda resistir, ¿verdad? Claro, y como te digo, tal vez no llegaremos, porque solo Dios en su providencia sabe si vamos a llegar hasta el fin de los tiempos. Pero en algún momento en la vida tenemos alguna dificultad, ¿verdad? Tendremos que enfrentarnos a alguna situación difícil y solo la providencia nos puede sostener. Sí, es importante que nosotros como adventistas del séptimo día podamos estar claros, familia y amigos. Quizás ustedes que no son adventistas, quizás ustedes no puedan entender esto, pero nosotros estamos para poder compartir el mensaje que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos que entender que la última o el último pregón que se dará, como dice Apocalipsis 18, es el del mensaje hacia la adoración única y perpetua a Dios. Mira lo que dice aquí Profetas y Reyes, página 444. Dice: a fin de obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda por leyes dominicales. Pero los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola un precepto del decálogo.
En este campo de batalla se peleará el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en la duda en cuanto al resultado. Hoy, como en los días de Esther y Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad a su pueblo. Si somos fieles, nos mantenemos fieles, el Señor será quien nos va a cuidar, ¿verdad? Como hizo con Esther y con Mardoqueo. Así es. Vamos a pasar el día miércoles para esta hora. Para esta hora. ¿Sabes que pensaba en el asunto del certamen de belleza en el que participó Esther? Y digo, ¿será que las muchachas de hoy en día se sientan animadas a participar en un certamen de belleza? Porque eso aparece también en la Biblia. Así es. Sin embargo, esta aplicación de Esther tenía un trasfondo mucho más que ganar un certamen de belleza, ¿verdad? Era poder estratégicamente obtener ciertos puestos que le permitieran ayudar al pueblo, ¿verdad? Y ese mismo texto lo dice ahora en el libro de Esther capítulo 4, cuando Mardoqueo le dice a Esther lo que está pasando. Los judíos están sentenciados a morir, ¿verdad? En algún momento, unos meses más tarde, y entonces Mardoqueo le dice: Esther, intercede ante nosotros, ante el rey por nosotros. Y Mardoqueo y Esther tiene temor, porque resulta que en la cultura de ese tiempo, de los persas, nadie podía acudir al rey si no era llamado. Y si usted llegaba ante el rey y no lo había llamado, lo más seguro es que le arrancaran la cabeza, a menos que el rey extendiera su báculo en aceptación de la visita, ¿verdad? Su cetro, ¿sí? En aceptación de la visita. Y sin embargo le dice Mardoqueo: mira, Esther, quizás para esto que estamos ahí, para que ahora puedas interceder. Y ella dice: bueno, oren por mí, manda al pueblo que ore, tengamos 3 días de oración. De ayuno y oración, sí, para poder interceder ante el rey. Y bueno, la historia dice que fue aceptada ante el rey y ella pudo llevar la petición. Fíjate que me llama mucho la atención esa parte, César, porque nosotros estamos viendo que Esther tenía la edad adecuada, las características, como les dije al comienzo, y era una joven que estaba apta para ser reina. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó de que Esther entró al reinado para cuando se dio la orden o el decreto para extinguir a los judíos? No lo sabemos, pero Mardoqueo hizo algo muy, puede ser sabio, ¿verdad? O prudente, que fue poner al tanto de la situación a Esther. Ahora, mira lo que dice ahí. Cuando Mardoqueo se puso en contacto con Esther para pedirle ayuda, ella llevaba, dice, varios años de casada con el suegro. Pero en Persia había una ley, que era lo que tú decías, que no se podía acercar, ¿verdad? Ahora, la parte que me gusta es donde dice: la fe de Mardoqueo intentó despertar la fe de Esther. El corazón del libro de Esther se encuentra en las palabras de Mardoqueo a Esther. Entonces Mardoqueo dijo que respondiesen a Esther: no pienses que por estar en la casa del rey serás la única en librarte entre todos los judíos, porque si del todo callas ahora, respiro y liberación vendrá a los judíos de otra parte. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no fue para esta hora que hayas llegado al reino? Este texto, y me gusta mucho, César, quiere decir que yo puedo intentar despertar tu fe, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? O sea, yo tengo el trabajo de nosotros como hijos de Dios, es que la otra persona pueda también experimentar una fe única, genuina, para el Dios de la salvación. Esther, como ella estaba ocupada en sus asuntos de reina y ni siquiera se había presentado con el rey, entonces Mardoqueo le mandó a decir: acuérdate que tú eres judío. ¿Verdad? Y sabes que me gusta el comentario de Mardoqueo, porque Mardoqueo le dice: rey, mira, tú eres la reina, pero no creo que te vas a cambiar por eso. Correcto. Eres judía y la ley dice que va de allá. Todos los judíos. Ahora dice Mardoqueo, y me gusta, dice: si tú no haces eso, Dios puede liberarlo de cualquier manera, y lo va a hacer. Va a enviarle de otra parte, sí, dice. Dios lo va a hacer. Y si tú no lo haces, probablemente la única que vas a fallecer va a ser tú.
Sí, porque le dice, tú y tu casa perecerán. Sí, o sea, ¿cómo Mardoqueo sabía que el Dios del cielo tenía tantas maneras de resolver? Tal vez para nosotros como humanos, ellos solo veían la ventaja que tenían con la reina ahí en el palacio. Sin embargo, sabían que Dios tiene mil maneras de resolver las cosas. Ahora, me gusta Esther, porque Esther, aunque era reina, ella no se ocupó solamente de sus cosas, digamos, personales. Y se olvidó de sus principios. Ni se olvidó de sus principios, ni de sus orígenes, ni por qué había llegado a ese lugar. Amén. Ella siempre estaba trabajando en eso. Es algo difícil cuando tú tienes todos las comodidades y todas las atenciones, porque era una reina, le servían. O sea, era diferente. No es como cuando tú estás sirviendo, porque acuérdate que el pueblo judío estaba sentenciado a muerte. Me llama la atención porque la fe de Esther fue puesta, como dice aquí, a prueba. Como Mardoqueo, cuando Mardoqueo apeló a su amor por su pueblo, dice, nadie sabía que Esther era judía. ¿Ya? O sea que la identidad de Esther todavía estaba como. Esther no se hizo de oído sordo y fue también llena de sabiduría, porque dice, ve y dile a todo el pueblo que ayuden por 3 días, porque me voy a presentar delante del rey y no me ha llamado. ¿Verdad? Había una situación de que debido a muerte. Y no se desobligó, ¿no? Sí. A pesar de su estatus que tenía. Y yo quiero que notemos algo importante antes que se me olvide. Familia, ustedes, no sé si les ha pasado, pero a veces somos buenos a decir, ore por mí, ore por mí. Y la gente está orando por usted y usted viendo la novela, viendo las noticias, viendo la televisión. Esther dice, vayan a ayudar este día y yo también haré lo mismo aquí con mi doncella. Así. ¿Verdad? O sea que también Esther se puso en, como dicen, en modo oración activado. ¿Verdad? Y ayunaron también. Claro. Ahora, mi hermano, como le decía, Esther se mantenía. Yo no sé cómo haría ella para hacer sus devocionales, porque sí. ella seguía siendo judía, ella seguía siendo cristiana, por así decirlo. Y de muchas maneras, bueno, la Biblia solo habla de este acontecimiento, pero imagino yo que ella trabajó en favor de su pueblo, ¿verdad? Y benefició a mucha gente. Amén. Ahora ella dice, bueno, si para aquí tienes razón, me imagino que ella se puso a pensar, tienes razón, su primo, para algo vine, si Dios me permitió venir aquí es para esto. Así. Y ella dijo, bueno, me voy a presentar al rey, y si muero pues ni modo. Si perezco, que perezca. Perezca, dice, bueno, Dios, mi vida está en las manos de Dios, imagino que se puso a pensar. Amén. Y bueno, y si Dios quiere liberar y quiere utilizarme a mí para hacer este trabajo, pues ahí vamos. Ahora yo creo que estratégicamente Dios permitió esto. Un hombre no hubiera podido hacer lo que hizo Esther, ni de la manera en que lo hizo. Y es que las mujeres son bastante astutas, ¿verdad? Pero bueno, son valientes, tienen mucha valentía. Son valientes, pero... Mira lo que dice aquí. Dice, Esther se preparó para el peligroso momento. Al tercer día, Esther se puso su vestido real y se presentó en el patio interior del palacio del rey, frente al aposento del rey. El rey estaba sentado en su trono real en el aposento regio, frente a la puerta del aposento. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Esto lo encontramos en Esther capítulo 5, versículo 1 y 2. Qué maravillosa respuesta la del Señor Jesús. Porque ahí el Señor obró, ¿verdad? En respuesta a qué? Al ayuno y a la oración. Dios oye nuestras oraciones, así que no nos cansemos de orar. Quizás no vamos a tener la respuesta hoy ni mañana, la podemos tener dentro de 5 años, dentro de 10 años, si es la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas personas han recibido su respuesta? Hasta ya viejitos, como decimos, ¿verdad? Y han visto que sus hijos han vuelto al camino, han visto que su esposo ha vuelto al camino, su esposa, y eso es lo importante, no dejar de orar, ¿verdad, César? Okay, dice acá el comentario de hermano ahí, la crisis que arrastró Esther exigía presta y fervorosa acción, pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta de que a menos
que Dios obrase poderosamente en su favor, de nada valdrían sus propios esfuerzos. De manera que Esther tomó tiempo para comulgar con Dios. Son los 3 días de ayuno, ¿verdad?, que hubo. Así es. Dice aquí, el evento de los últimos días, página 83. Ahora y hasta el fin del tiempo, el pueblo de Dios debiera ser más ferviente, más despierto, no desconfiando en su propia sabiduría, sino en la de su dirigente. Debieran apartar días para el ayuno y la oración. Quizás no se requiere una abstinencia completa de alimentos, pero debieran comer frugalmente de los alimentos más sencillos. ¿Qué es lo que necesitamos en este tiempo, César? Más oración ferviente, más ayuno. Hay que ayunar, familia, iglesia. Despertémonos de la pereza, del sueño, ¿verdad? Hay que buscar a Dios de todo vuestro corazón. Ok, resulta que según la historia, bueno, les animamos, ¿verdad?, a nuestros hermanos que puedan estudiar el libro de Esther, repasarlo si no lo han leído. Está muy bonito. Que es muy buena la historia. Al final, pues, Esther ofreció un banquete, no le reveló el pedido al rey, invitó a Amán para el siguiente banquete y hasta después él le dijo cómo era la cosa. Y la situación sucedió tan rápido porque al tercer día se presentó Esther ante el rey y lo invitó a comer. Al cuarto día fue la segunda situación y en ese mismo día se desarrolló todo al punto que Amán al final fue ahorcado en la misma horca que había él preparado para Mardoqueo, ¿verdad? Dios obró un milagro en esta situación. Y también la reina pidió que se revocara ese decreto que se había dado, pero como la ley medo-persa no se acepta una revocación, entonces lo que hizo el rey a través de Mardoqueo fue promulgar otro decreto donde autorizaba a los judíos a defenderse, ¿verdad? Y entonces lo que parecía ser la destrucción de los judíos, más bien Dios obró un gran milagro. Así es. Por eso le llaman el milagro de Purim. Las fiestas de Purim fue y todavía se sale la actualidad de judíos que los judíos celebran esta fiesta, ¿oíste? Sí. Porque es una fiesta de liberación. Yo creo que es importante que nosotros de alguna manera podamos reconocer o celebrar, ¿verdad?, la liberación que Dios ha hecho de sacarnos del mundo, de sacarnos de las antiguas tradiciones que nosotros practicábamos o de los vicios en el que estamos. A veces cuando yo llego al 10 de septiembre, cada 10 de septiembre, que yo recuerdo cuando me bauticé, yo me pongo a analizar o a meditar en mi vida y digo yo, wow, tanto tiempo, ya cumplí 12 años, digo, bastante tiempo, pero es importante que recordemos eso. En el libro de Esther, capítulo 9, versículo 1 al 12, ¿cuál fue el resultado del esfuerzo de Esther? Así es, eso fue lo que estamos hablando ahorita, fue el resultado de la liberación del pueblo de Dios. Mira qué interesante, dice que en el libro se relata, no obstante, los judíos pudieron reconocer el accionar de Dios en la gran liberación en favor de ellos, y el pueblo de Dios escogió este libro para incluirlo en el canon bíblico. Esta es la razón por la cual se eligió este libro. La pregunta es, ¿somos capaces de percibir la presencia de Dios bajo la superficie de nuestra vida cotidiana? O sea, somos capaces de que a pesar de que en nuestra vida no sucedan cosas tan grandes como esta, saber que Dios está al control. Las acciones de Dios pueden asumir la apariencia de acontecimientos normales y naturales, y si no les prestamos mucha atención, no notaremos la presencia de Dios. Por eso es importante que nosotros no dejemos de un lado lo que es el culto familiar en la mañana, incluso el culto familiar en la noche es importante, porque Dios de alguna manera nos va a guardar, nos va a proteger, pero también va a hacer milagros en nuestra vida. Y es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, la mano milagrosa de Dios en nuestro hogar. Que Él sea, ¿verdad? En el capítulo 9, en el versículo 8, en el versículo 17, dice la Biblia que muchos se convirtieron al judaísmo, muchos se hicieron judíos cuando se hizo esta liberación. Y dice, el Señor pudo obrar para llevar a las almas perdidas al conocimiento de Él. Los dirigentes del pueblo judío reconocieron la obra de Dios. Cuando los judíos salieron victoriosos de su defensa, declararon una fecha anual llamada Purim, en conmemoración y en celebración de esa victoria.
Continúa siendo una tradición dedicar esos días festivos a dar gracias a Dios para recordar su liberación. Esto me recuerda, Néstor, que hace poco estuve leyendo en la fiesta judía. Yo no sé si están juntas, la verdad que no he investigado sobre esto, pero ellos celebran una fiesta también del Hanukkah, que se llama, que fue otro milagro que Dios obró por mano de los macabeos en tiempos del imperio griego. Y bueno, Dios obró con este grupo de gente, pudo vencer a este imperio, y porque ellos querían ocupar el templo que tenía en Jerusalén para adorar ahí a sus imágenes y hacer un montón de cosas. Y este pueblo de los macabeos luchó en contra de eso y lograron la victoria. Y lo bonito de esta tradición es que según la historia, las lámparas que habían en el templo funcionaban solo con aceite de oliva, ¿verdad? Y había que estarla llenando cuando no se apagara. Debía estar continuamente encendida. Sin embargo, hubieron 8 días en que no había aceite, y entonces solo tenían aceite para un día. Y entonces ellos dicen, no tenemos aceite, y para producir el aceite necesitaban 8 días. El milagro consiste, según esta tradición, es que ese aceite de un día, por milagro de Dios, hidrató los 8 días sin que la lámpara se apagara. Imagínate. Hasta que Dios pudieron producir el nuevo aceite y volverla a llenar. Y esa fiesta creo que es ahorita, en diciembre, que se celebra. Yo no sé si es junto con esta fiesta también de la dedicación. Jesús participó en esta fiesta de la dedicación del libro de Juan. Es importante que nosotros podamos, como decía César, la fe, esta gente con fe, porque todo lo que nosotros necesitamos es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta gente, imagínense, no tenían aceite por 8 días, y entonces ¿cómo pudo esa lámpara mantenerse encendida? Ese es un milagro. Ahora mira, más que una fecha, porque a veces cuando celebramos una fecha se vuelve como tradición. Como una tradición. Más que una fecha debemos celebrar el acontecimiento. Así es. Es como el asunto de la Navidad, ¿no? Jesús no nació el 25 de diciembre, estamos claros de eso. Y si nació o no nació, ¿por qué eligieron ese día? Hay muchas cosas que vienen a colación aquí. Y de hecho hay respuesta. Lo que debemos celebrar es que Jesús vino. Amén. Que Jesús vino a esta tierra a buscarnos y a salvarnos, que murió por nosotros, y que así como vino la primera vez, vendrá con mucha más razón ahora la segunda venida. Sí, porque ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no viene a sufrir, viene a liberar a su pueblo. Fíjate lo que dice aquí, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 427. Dios obró siempre en favor de su pueblo en su más extrema necesidad. Cuando parecía haber menos esperanza de que se pudiese evitar la ruina, los designios de los impíos enemigos de la iglesia están sujetos a su poder, y su providencia es capaz de predominar sobre ellos. Él puede obrar sobre los corazones de los estadistas, la ira de los turbulentos y desafectados aborrecedores de Dios, de su verdad y de su pueblo. Puede ser desviada como desvían los ríos cuando Él ordena. La oración mueve el brazo de la omnipotencia, el que manda a las estrellas en su orden en el firmamento, cuya palabra domina a todo el mar. El mismo Creador infinito obrará en favor de sus hijos si ellos le invocan con fe. Él refrenará las fuerzas de las tinieblas hasta que dé al mundo la amonestación, y todos los que quieran escucharla estén preparados para el conflicto. ¿Cómo tenemos que clamar? ¿Cómo tenemos que invocar al Señor? Con fe. Y el Señor va a obrar en nosotros eso. Así es. Poderosamente. Es lo que dice el día viernes, dice: a cada casa, a toda casa y a toda escuela, a todo padre, a todo maestro y niño, sobre los cuales ha brillado la luz del Evangelio, se formula en este momento crítico la pregunta que se hizo Esther en aquella crisis decisiva de la historia de Israel: ¿y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? En tiempos angustiosos el Señor realizó maravillas mediante mujeres consagradas que unieron sus esfuerzos con aquellos hombres que habían sido llamados a ser representantes de Dios. Ahora mira aquí esta última parte, dice:
muchas mujeres convertidas pueden realizar cosas importantes desde posiciones más humildes. O sea, no necesitas llegar a ser reina para poder hacer algo por el Señor. Y mira lo que dice cómo termina. Muchas lo han hecho y aún están listas para hacerlo. Así que mujeres activadas en el nombre del Señor. No, y no solo mujeres, ¿verdad? estamos todos involucrados en No, de hecho que sí, pero hablándole a las mujeres, porque a veces las mujeres dicen, bueno, es que él es el pastor, él es el anciano, el diácono, ¿verdad? Pero no, mujeres hay que levantarse. Dice acá, mira, si hubo un tiempo en nuestra historia en el que necesitamos humillar nuestras almas delante de Dios, es ahora. Amén. Necesitamos ir a Dios con fe de que todo está prometido en la palabra y luego caminar en la luz y el poder que Dios nos da. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Poder tener esa comunión con Dios, orar con Dios y salir. Que de alguna manera Dios va delante de nosotros, aunque no lo percibamos también. Amén. Dios va y Dios te está controlando, aunque parece que todo hasta la iglesia parece que va a decaer. Dios está al control y ha prometido que la iglesia va a ser victoriosa en su nombre. Y aunque usted mire que la iglesia está por caer, no va a caer porque quien la dirige, quien la controla, es el Espíritu Santo de Dios. Solo necesitamos pedirle al Señor que nos dé su Espíritu para que nosotros podamos también levantarnos, despertarnos, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Despiértense de ese sueño que nuestra redención está cerca. Y es lo que nosotros necesitamos ahora. Así que gracias por acompañarnos en este estudio. Esther y Mardoqueo, lección número 12. César, llegamos a la lección número 13 ya para el próximo sábado 30 de diciembre. Así es, el fin de la misión de Dios. El fin. ¿Cómo será el fin? Bueno, ¿Cómo será el fin? Como dicen en la televisión, lo veremos en el próximo capítulo. Y la invitamos para que usted también estudie su lección, ¿verdad? Comparta con nosotros sus ideas que Dios le haya revelado. También lo haga en su iglesia. Y le invitamos también para que usted adquiera su nuevo folleto que vamos a hablar. De Salmos, hablando de Salmos. ¿Cómo leer? ¿A cuántos de ustedes les gusta el libro de los Salmos? Mándenos ahí su comentario. ¿A cuántos les gusta? Mucha gente dice, me gusta el Salmo 90, el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 24, el Salmo 46 de Van Ofelia. Hay un montón de salmos. Bueno, les digo que a mí me gusta el Salmo 50-15, Salmo 50-15. A mí uno de los que más me gusta es el Salmo 139. 139, cuando David habla de cómo Dios lo creó, ¿verdad? Sí, así mismo es. Como Dios nos creó y dice que no nacimos al azar, ¿verdad? Vamos a tener todo un libro, todo un trimestre, para que podamos hablar acerca del libro de Salmo. Creo que ese es un libro muy lindo, ¿verdad? Porque está lleno de promesas también precisamente para estos tiempos difíciles. No, y también está lleno de altas y bajas. Y miramos cómo David salía adelante. Siempre David iba saliendo adelante. Pero bueno, no nos adelantemos. Gracias por estar con nosotros. Recuerden suscribirse al canal. Compartan este video. Si les gustó, denle like. Comenten. Y no se olviden de estudiar su folleto de escuela sabática. A los que tienen mi número en WhatsApp, recuerden que vamos a tener también este folleto. Ya tengo algunos que van a necesitarlo, ya me lo pidieron, así que estamos, como dicen, endeudados, pero vamos a pagar. Vamos a pagar porque los libros vienen con tiempo, ¿verdad? Así es. Vamos a orar, entonces, sí, bueno, si va a decir algo. Que si no tiene o estamos largos, pues usted puede visitar la Play Store. La Play Store, correcto, y ahí encuentra Escuela Sabática. Donde puede usted descargar ahí la aplicación y cada trimestre se va renovando y usted puede estudiar también desde sus móviles. Sí, porque nosotros no podemos hacer envío fuera de Nicaragua. Así que los que están aquí, pero si usted está en Rivas, está en Granada, está en Nueva Guinea, vamos a hacer lo posible para que le llegue su folleto de escuela sabática. Así que vamos a orar. Entonces, así es. Oremos. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos, oh Dios, por este momento. Gracias por la oportunidad que nos das de poder comentar, oh Dios, acerca de este estudio de escuela sabática. Estamos estudiando este precioso libro de Esther, Señor, y hemos visto cómo en tiempos de crisis, pero también en tiempos de fidelidad, oh Dios, tú obras en favor de cada uno de tus hijos. Padre, ayúdanos, porque nosotros
o a nosotros, mejor dicho, nos esperan tiempos difíciles y queremos prepararnos desde ya para que tu fuerza, tu poder, oh Dios, esté con nosotros en los días malos. Padre, ayuda a toda persona que está pasando por momentos de enfermedad, por momentos de espiritualidad baja, por momentos de situación económica, Señor. Ayúdales, oh Dios, suple sus necesidades, suple, oh Dios, cada clamor que te hemos hecho, Señor, y que sea usted dándonos lo que necesitemos, Padre. Bendice este programa de Escuela Sabática Fácil, ayúdanos y permite, oh Dios, que podamos ser siempre instrumentos en tus manos. Gracias por elegirnos, gracias por darnos la oportunidad de poder estar compartiendo esto con nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de este canal de YouTube. Señor, bendícenos a cada uno de ellos y gracias, Dios, por Jesús. Gracias porque Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros y para darnos ahora vida eterna si tan solo creemos que Él es el Hijo de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Recuerden, lección número 13, el fin de la misión de Dios. Así es.